Chicas, vamos a ver un tema muy interesante que es como un prerequisito para que ustedes también puedan entender mejor la infografía que nos estamos pidiendo. Es todo lo relacionado al texto, ¿no? ¿Qué es un texto, tipo de texto? Vamos a ver, por ejemplo, en esta pequeña clase, ustedes cuando hablan de texto o ven diferentes o diversos textos, por ejemplo, acá tenemos varios, ¿no? Tenemos de cómics, tenemos obras literarias, tenemos, están etiquetando alguna tarjeta, un diario, un recetario, ¿no? Todos son textos. Pero en realidad, ¿qué es un texto? ¿No? Vamos a ver cómo lo podemos clasificar, cómo lo podemos conocer. Lo vamos a clasificar primero porque hay varias diversidad de clasificaciones de diversos autores. Vamos a usar lo más básico, ¿no? Lo vamos a dividir en textos literarios y textos no literarios, ¿no? Cuando hablamos de textos literarios, ¿ya? Es el texto narrativo, es el relato de acontecimientos, de personajes reales o pueden ser imaginarios, desarrollados en un lugar a lo largo de un tiempo. Puede estar basada en la fantasía también, ¿no? Y con hechos reales, en una mistura. Un texto no literario son aquellos textos que nos dan instrucciones, informaciones, cuya finalidad no es entretener, sino dar a conocer información basada en nuestra realidad, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, relacionado justamente a textos, ¿no? Textos literarios, narrativos, por ejemplo, los literarios se clasifican en narrativos, líricos y dramáticos, ¿no? Si hablamos de narrativos, tenemos la leyenda, cuento, fábulas. Si hablamos de lírico, los poemas, la poesía, obras. Si hablamos de dramático, obras de teatro, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, estábamos indicando el texto, podemos clasificarlos en literarios y no literarios. Los literarios pueden ser narrativos, líricos y dramáticos, ¿no? La leyenda, cuentos, fábulas. En el lírico, poemas, poesías, odas. En el dramático, todas las obras de clasificación de obras teatrales. Los no literarios tenemos informativos, puede ser la noticia, la biografía, instructivos, recetas, manual de uso. En los normativos tenemos las reglas, reglamentos, etcétera, ¿no? Manuales. Bien, entonces, en esta clasificación un poco más amplia, observen, tenemos, por ejemplo, los textos se dividen en literarios o informativos. Literarios tenemos cuentos, novelas, poesías, ¿no? Los continuos, acá vienen, textos continuos, ¿no? Y textos discontinuos. Son dos grandes grupos, ¿ya? Cuando hablamos de estos continuos y discontinuos, ¿qué es un texto continuo? Se lee de manera secuencial y se organizan en frases, en párrafos, en capítulos, etcétera. ¿Cuáles pueden ser esos textos continuos? Novelas literarias, ¿ya? Las columnas de opinión, informativos. Y los textos discontinuos se organizan de múltiples maneras. Incluye cuadros, gráficos, tablas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son? Tenemos los cómics, las infografías, las etiquetas, los diagramas, los mapas y los manuales. Ahí está clasificados los textos discontinuos. Por otro lado, podemos ampliar un poquito, ¿no? Por ejemplo, si a la de estos son textos literarios, ya, ¿no? Tenemos el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto explicativo, el texto argumentativo y el texto de diálogo, ¿no? Por ejemplo, en el texto narrativo dice finalidad o la intención que tiene este texto, ¿no? Realiza sucesos reales o ficticios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Algunos ejemplos, ¿no? Los cuentos, novelas, historias, crónicas, anécdotas, leyendas. Su estructura, ¿no? Un marco de situación inicial, espacio, tiempo, personajes, ampliaciones y acciones, resoluciones, etcétera, ¿no? Y aquí tienen prácticamente una, perdón, una clasificación un poquito más amplia. Y acá, esta clasificación en este cuadro, tipología es también lo que estamos viendo, textos literarios y textos no literarios. Tenemos en literarios, narrativos, poéticos, dramáticos.
Y los no literarios tenemos en la descripción, definición, narración, argumentativos. Aunque esto aquí está incorrecta, esta diapositiva en esta clasificación, porque eso está dentro del grupo. Acá vamos a ver en esta tabla comparativa de textos, ¿no? Por ejemplo, un texto narrativo. ¿Cuál es la intención comunicativa, no? Relata hechos que suceden a unos personajes. El texto descriptivo, ¿cuál es su intención? Cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales. El texto dialogado, ¿cuál es la intención? Reproduce literalmente las palabras de los personajes. El texto expositivo, ¿cuál es su intención? Explica de forma objetiva unos hechos. ¿Y cuál es la intención del texto argumentativo? Defiende ideas y expresa opiniones. Ahora, ¿a qué responde, por ejemplo, el texto narrativo? ¿Qué pasa? ¿A qué responde el texto descriptivo? ¿Cómo es? El texto dialogado, ¿a qué responde? ¿Qué dice? El texto expositivo, ¿a qué responde? ¿Por qué es así? Estas son las interrogantes que se formulan. Y finalmente el texto argumentativo también se formula la pregunta, ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Pues la opinión, ¿no? Tenemos algunos modelos en los textos narrativos, novelas, cuentos, noticias. Textos descriptivos tenemos las guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios. Textos dialogados, piezas teatrales, diálogos de cuentos y novelas, ¿no? Texto expositivo, libros de texto, artículos, divulgación, enciclopedias. Los modelos de textos argumentativos tenemos artículos de opinión, ¿no? Entonces, vemos acá tipos de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el texto narrativo usa verbos de acción. En cambio, el texto descriptivo, ¿qué tipo de lenguaje? Abunda en adjetivos. En cambio, el texto dialogado en acotaciones, en guiones, en comillas. En cambio, el lenguaje directo es del texto expositivo. Y finalmente, verbos que expresan opinión en el texto argumentativo. Esta es una clasificación un poco más compleja, ¿no? Bueno, acá vamos a dar unos ejemplos de textos literarios. Y aquí, por ejemplo, el cuento, ¿qué tipo de texto sería? La receta, la fábula, el mito, invitación, la boleta, un poema, un aviso publicitario, una noticia, leyendas. ¿Qué tipo según la clasificación? A ver, algunos ustedes respondan, y luego de responder, vamos a desarrollarlo. Cuento, es un literario, es un texto literario. La receta es no literario. La fábula es un texto literario. El mito es un texto literario. La invitación es un texto no literario. La boleta de igual manera es un no literario. El poema es literario. El aviso publicitario es un texto no literario. La noticia de igual manera. Y la leyenda sería texto literario. Bien, chicas, eso es un pequeño resumen que ustedes tienen que atender justamente a lo que es la parte de la clase del texto, ¿no? Que como más adelante van a ver también lo que es la infografía que les estoy dando. Bien, cualquier consulta me la pueden hacer vía el WhatsApp o en todo caso en clase presencial. Que tengan suerte, chicas. Nos vemos.